Bueno, tenemos más o menos la mitad de la población que no tiene el seguro como es la seguridad social, por ejemplo. La seguridad social en este momento abarca aproximadamente el 40% de nuestra población, o sea, 40% de la población está asegurada en lo que son las cajas, y el otro pues tiene que estar en el sistema público de salud, llámese el Complejo Miraflores, en otros departamentos, Hospital San Juan de Dios, en Santa Cruz. Entonces esa parte pública, ¿no es cierto? Estamos diciendo que el 60% de los bolivianos entonces no cuenta con un seguro de salud. Sí, aproximadamente esa es la cantidad que no cuenta con un seguro de salud, ¿no? O sea, en eso estamos en los datos. La verdad es que yo creo que no es una excusa, pero yo creo que tenemos que hacer una acción conjunta. Hay países cercanos a nosotros que, o sea, todo te venden con la firma del médico, ¿no es cierto? Si tiene que estar la firma más la matrícula. A veces se expenden en las farmacias solamente con una firma poco legible, no va el nombre del médico y cualquier número, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos en algo que queremos darles a los profesionales, es un sello que les damos justamente para que tengan con el número de matrícula del ministerio, con el número de matrícula del colegio médico, porque esto crea muchas consecuencias, Paola, y la verdad, las consecuencias son que tú tienes a pacientes que teniendo un dolor de estómago, van a la farmacia y se compran un antiespasmódico, y resulta que ese antiespasmódico lo que hace es encubrir el cuadro, y al encubrir el cuadro ya vienen con un abdomen agudo, un abdomen que, o sea, podía curarse por el dolor, podían ir al médico, pero lo hicieron pasar unos 2 o 3 días o un día calmando el dolor. Y esto reventó y se convirtió en una peritonitis. Entonces, esas son las consecuencias graves que puede tener el automedicarse. Estoy de acuerdo con usted, doctor, pero también estoy de acuerdo en lo importante que es para las personas, para los bolivianos, para nuestra población contar con un seguro de salud. Porque sin duda, si no estamos justificando, sí estamos reconociendo que es un motivo importante el tema económico, los recursos económicos. Para una persona de bajos recursos, por ejemplo, puede ser muy significativo tener que ir a una consulta. Usted como médico nos puede dar esos datos. Generalmente, ¿cuánto puede costar una consulta para que el médico pueda revisar al paciente, determinar qué tipo de enfermedad tiene, prescribirle una receta, darle los medicamentos? Aproximadamente, ¿cuánto se requiere para esto? Bueno, aproximadamente estamos para una persona que no tiene un seguro de salud, ¿no? Sí, o sea, es caro, o sea, porque ahorita el hecho de la consulta, por una consulta más barata que haya, que puede ser los 50 bolivianos, estamos hablando. Eso es lo más barato. Eso es lo más barato, indicando en lo que se refiere a una consulta como tal. Y los medicamentos, que los medicamentos dentro de los más básicos, también hay que decir, Paula, que hay medicamentos pues que los puedes conseguir, una amoxicilina que puedes conseguir de 50 centavos a una amoxicilina que puedes conseguir de 4 o 5 bolivianos. Entonces, ahí está el promedio. Vamos a ver que la persona mínimo en una enfermedad así, hablemos de un dolor estomacal no muy grave, mínimo va a gastar entre 200 y 250 bolivianos, o sea que estamos hablando del tercio del salario básico. Claro, es significativo. Y algo que nos hablaba la doctora también y que es muy importante es que ella ve en su farmacia muchos padres que están prácticamente creando la receta para los niños, para los más pequeños de la casa, los bebés que también están siendo automedicados, y esto es un tema bastante delicado, doctora. Bueno, sí, porque los bebés son los seres más indefensos, ¿no?, en la casa. Entonces, bueno, mayormente vienen los papás recetando, ellos automedicándolos a los bebés, donde, como bien indicaba el doctor, para poder recetar a un bebé, a un niño, se necesita al 100% el peso, la talla del niño para poder dar un correcto administramiento del medicamento, perdón. Y lo que también se necesita es ver el tiempo de duración del medicamento y la dosis. Entonces, a veces sí vienen papás, bueno, y tratando de automedicar a los niños, pero eso es algo muy peligroso para Generalmente, ellos. ¿cuáles son los medicamentos que más piden los padres para los niños? Bueno, hablamos de lo mismo, cuando a veces están con infección en la garganta, los antibióticos. Hablamos de paracetamol en gotas, un antiespasmódico en gotas también. Esos son los medicamentos que con más frecuencia se recurren a la farmacia. Los medicamentos que menciona la doctora, doctor, ¿qué pueden ocasionar en un bebé, en un niño de 2 años, de 3 años? Bueno, hay bebés que la dosis puede ser no la adecuada y en vez de
bajarle la temperatura, podemos ponerle en hipotermia al bebé, ¿no es cierto? O sea, por el aspecto de no saber la dosis que vamos a administrar en relación a los antipiréticos. Podrían llegar a morir incluso con hipotermia. Claro, o sea, con hipotermia sí, porque son, como ha dicho la doctora, son seres indefensos, y eso tenemos que nosotros saber bien la medicación y cada cuánto tiempo se le va a dar, ¿no es cierto? Entonces, existen también, y esto hay que decirlo, yo creo que la doctora debe ser de las excepciones en la parte de farmacias, ¿no es cierto? Porque siempre generalmente el papá va a la farmacia y dice, a mi hijito menor le ha hecho bien este jarabe, van con la muestra del jarabe, le presentan a la farmacéutica y la farmacéutica les vende, y el papá va y le da lo mismo, reduciendo o a veces la misma cantidad del medicamento, y eso es algo que no debemos hacer. Y yo creo que este es un tema que tenemos que ponerle mucha alarma, porque realmente estamos pues con algo que es crear resistencia. La OPS dice que debemos volver a utilizar los medicamentos de primera generación, y hoy día también tenemos a médicos que están saliendo recetando los medicamentos de última generación, ¿no es cierto? Entonces, eso yo creo que tenemos que ir normando para que no creemos resistencia y no encarezcamos lo que es la parte de una enfermedad.